Buenas noches, iglesia amada. Damos muchas gracias a Dios porque realmente día tras día podemos ver su amor y su misericordia. Hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. Esto es lo que significa la palabra Ebenezer. Y me gustó mucho escuchar a un amigo nuestro que nos mandó un audio y nos dijo, Ebenezer va a ser hoy, va a ser mañana y va a ser dentro de un año. En un año, en 10 años, vamos a volver a decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque aún en medio de la prueba, el Señor ha sido con nosotros. Damos gracias a Dios porque poco a poco el Señor está haciendo sus propósitos una realidad. Yo realmente estoy sorprendida de cómo el Señor de un día para otro dijo, hoy todas las iglesias se salen de sus locales, hoy todas las iglesias predican en línea, hoy mucha gente más tiene la oportunidad de ver esta transmisión o alguna otra iglesia, pastor, ministerio que está hablando la palabra del Señor. Entonces definitivamente la iglesia está cambiando, no va a volver a ser la misma. Fíjese las cosas tan sorprendentes que de pronto estábamos viendo. Hoy por hoy los lunes tenemos 6 cursos. ¿Y sabe por qué tenemos 6 cursos? Porque solo tenemos 6 salones en la iglesia. Y tenemos en mente muchos cursos más, un curso de finanzas quizá, varios cursos. Y hoy que hacemos nuestras clases virtuales, decimos, wow, impresionante, pues podemos tener 8 o 10 o 12 temas diferentes porque tenemos maestros y de la forma en que se está haciendo ahora vamos a poder abordar mucho más. Yo estoy contenta, agradecida con el Señor porque cuando la iglesia es pasada por una prueba, cuando la gente es pasada por una prueba, pero estamos de la mano del Señor, es solamente para llevarnos a un futuro mejor, a un futuro glorioso. A partir de esta situación la iglesia no va a ser la misma, nuestra fe será aumentada y muchas cosas van a ser mejoradas. ¿Le parece si oramos esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Tú eres en gran manera bueno. Gracias, Señor, porque no nos has dejado, porque tú has sido con nosotros todos los días. Gracias, Dios, porque nuestra vida te pertenece, tú nos has dado salvación. Oramos, Señor, por todo aquel, Señor, que necesita hoy sanidad en su cuerpo. Oramos por todo aquel, Señor, que necesita provisión para su hogar. Oramos por todo aquel que necesita trabajo, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que de ti obtendrá la respuesta. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues vamos a ver hoy un tema más. ¿No le parece que hay cosas que son muy fáciles de adquirir, son muy fáciles de comprar? Yo estaba sorprendida porque yo uso algún spray, ¿no? De cierta marca, no sé, ni me acuerdo cómo se llama, pero la compro en un lugar donde cerraron. Y entonces estoy haciéndolo rendir y digo, bueno, 4 días a la semana no me voy a peinar y nada más me voy a peinar cuando me toque hacer la transmisión. Y de pronto un buen día llega Jack y le digo, Jack, ya no tengo spray. Y me dice, ¿lo pedimos? Lo pedimos y rápidamente hizo el pedido. A ver, esta es la marca, sí, esta es. Oye, ¿y cuánto cuesta? No, pues tanto. Hasta más barato. Y me hizo el pedido y me dice 2, 3 días llega. Y efectivamente al siguiente día estaban tocando el timbre y yo estaba recibiendo mis sprays. Hay cosas que son muy fáciles de adquirir. Sin embargo, hay otras que no. Y quisiéramos ir a una tienda y decir, por ejemplo, ¿me puede dar, por favor, una vida de fe? Ah, caray, no, pues de esas no tengo. ¿Me puede dar una vida para creer en milagros? ¿Me podría dar una vida para creer que en Dios todo es posible? Y son cosas que no podemos comprar. Hoy quiero centrar este tema en una oración, en una tan breve oración como las demás que hemos visto, que hicieron los discípulos ahí en Lucas capítulo 17, en el verso 5, y son 3 palabras. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y déjame leerle, por favor, ahí en Lucas capítulo 17.
Cierto día, Jesús le dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así es que cuídense. Siempre el Señor Jesús estaba instruyendo a los suyos y nos sigue instruyendo a nosotros. Y después habla acerca del perdón. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Yo creo que si usted y yo estamos ahí, hubiéramos hecho la misma expresión. Los apóstoles le dijeron al Señor: wow, Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y bueno, el Señor sigue diciendo que nuestra fe puede ser como un grano de mostaza. Yo doy gracias a Dios por la vida de los discípulos. Yo doy gracias a Dios porque los evangelios nos muestran tal cual era su vida. Nos muestran que ellos tenían dudas, que tenían temores, que tenían grandes virtudes, pero tenían grandes defectos también. De pronto hablaban una palabra del Señor. De pronto el Señor dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, ¿no? De pronto le prestaban su mente y su corazón para cosas que no eran oportunas. Y me gusta verlos porque aun cuando había temor, duda, confusión, arrogancia, terquedad y muchas cosas más, Jesús no se dio por vencido y no dijo: tráiganme otros. No, dijo: a ellos son a los que les voy a aumentar esa fe. Y cuando este día que leímos, Jesús estaba hablando y habló acerca del perdón y les dijo: pues fácil, si alguien te ofende, perdónale. Y si lo hace 7 veces al día, está bien. Y en otra ocasión Pedro preguntó: Señor, ¿verdad que dijiste que hasta 7 veces? Y entonces el Señor le dijo: no, hasta 70 veces 7. Es decir, si una persona viene y se arrepiente y nos pide perdón, nosotros tenemos que perdonarle. Y para que eso suceda, necesitamos tener una vida de fe. Necesitamos decirle al Señor: Señor, necesito esa fe que cambia mi corazón, esa fe que me transforma en una mujer, en un hombre que puede perdonar cientos de ofensas. Mire, mi amado, realmente el Señor no estaba enseñando a los discípulos a perdonar, les estaba enseñando que fe transforma los corazones y hace multitud de cosas. Quiero hablar un poco de las características de la fe. Dice la Escritura en Hebreos 11:6: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La Biblia habla de la fe como algo que cuando nosotros lo tenemos, agrada al Señor. Por lo tanto, es algo que debemos buscar. Es algo que debemos anhelar, tener fe. ¿Por qué? Porque agrada al Señor. Ya tenemos un punto bueno. Si la Biblia dice sin fe es imposible agradar al Señor, entonces mi Biblia dice: si tú tienes fe, estás agradando al Señor. Otro punto. La fe es el medio de salvación para la vida eterna. ¿Cuántos sabemos esto? ¿Verdad? Es por medio de la fe que creemos en el corazón que nosotros podemos ser salvos. También la fe nos da un corazón puro para con Dios. La fe nos ayuda a caminar con el Señor, nos da luz y nos ayuda a experimentar la vida espiritual en Cristo Jesús. Todo esto hace la fe. La fe cree lo imposible. Eso lo hace la fe y eso lo hace el Señor en nosotros. Ahora déjeme hablarle, dice Primera de Juan 5:4, que la fe es la victoria, es lo que vence al mundo. Jesús ejemplificó y trató continuamente la capacidad de la fe en cada hombre y en cada mujer. No eran hombres excepcionales, no, mi amado. No eran mujeres excepcionales, no hay mujeres excepcionales, no hay hombres excepcionales. Hay una fe que es excepcional, hay una fe que es sobrenatural, hay una fe que logra todo lo que para usted y para mí es imposible. La fe de Dios y en Dios logra cosas increíbles. Miren, los discípulos en alguna ocasión
oyeron al Señor Jesús felicitar a un hombre, porque se asombró de la fe que había en ellos. Y es una historia que a mí me gusta mucho, y cuando yo la leo, recuerdo que la leí en mi devocional y puse, wow, sí hay cosas que asombran al Señor Jesús. Déjeme leerle. Ahí en Mateo 8, verso 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, está paralizado y con terribles dolores. ¿Y saben qué dijo el Señor Jesús? Iré a sanarlo. O sea, pero pronto. ¿Sabe por qué contestó antes de que usted y yo conozcamos toda la historia? ¿Por qué dijo iré a sanarlo? Porque él ya había visto la fe de este varón. Pero la fe fue más allá. Y dijo Jesús: voy a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde aquí a donde estás y mi siervo se sanará. ¿Sabes por qué sé esto? Y a eso es otra cosa que me impacta. La obediencia de este hombre hizo que su fe fuera tan grande como su obediencia. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados, y solo tengo que decir ve y él va. Y ellos, si les digo vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, ellos lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. ¿Cómo quedó Jesús con la fe de este hombre? Asombrado. Se dirigió a los que le seguían y dijo, es decir, no perdió oportunidad, dijo, este hombre tiene una fe impresionante. Él solamente pidió una cosa, hubiera pedido 10 le hubieran sido concedidas. El Señor Jesús volteó a ver a la gente que iba con él y dijo, ven, ¿acaban de ver la fe de este hombre? Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, de oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. ¿Sabe? Yo lo puedo leer así. Y les digo una cosa, vendrá gente de Poza Rica, vendrá gente de Tihuatlán, vendrá gente del Camino, vendrá gente de todos lados, llenos de fe, que aunque no son hijos de Abraham, somos hijos de Abraham en la fe. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fe. Así es que el Señor felicitó a este hombre. Ahora, los discípulos presenciaron muchas cosas más. Los discípulos presenciaron cuando el Señor Jesús iba a la casa de Jairo para sanar a aquella hija que él tenía enferma, y de pronto el Señor Jesús hace un alto. Y se voltea y dice, alguien me tocó. Recuerda esa historia, una historia muy, muy conocida. Y los discípulos se detienen y le dicen, Jesús, ¿cómo preguntas quién te tocó? Si mira cómo te apretuja la gente. Sin embargo, él dijo, lo que yo estoy preguntando es, ¿quién tuvo la suficiente fe que hizo que de mí saliera un milagro? ¿No le parece impresionante? ¿No le parece impresionante que estén orando millones de personas y de pronto el Señor dice sanidad para él, porque está orando por una fe impresionante? La familia de esta persona es salva en el nombre de Jesús porque está orando con una fe impresionante. Levanten a ese niño, pero Señor, ya habían diagnosticado una muerte cerebral. Levántenlo porque la fe de su madre ha sido suficiente para que este joven se levante. Es realmente impresionante lo que la fe en nuestro Señor y Dios puede hacer. También presenciaron el momento en que sanó a aquel joven, cuando 4 de sus amigos rompieron el techo y hicieron bajar a su amigo, y entonces el Señor Jesús volteó y le dio el regalo más maravilloso que pudo haberle entregado y le dijo, tus pecados son perdonados. Eso es lo mejor que Él puede decir sobre nosotros. Y de pronto alguien empezó a decir, ¿y con qué autoridad le dice que sus pecados se son perdonados? Y Él dijo, con esta misma, con la misma que le digo, levántate, toma tu camilla y anda. Todo esto hace la fe. Oyeron a Jesús también decir que la fe podía mover montañas, que podía desarraigar árboles. También oyeron decirle que para Dios todo es posible. Déjeme leerle lo que dice
la palabra del Señor ahí en Marcos 9:23. Va un hombre y le dice que si puede sanar a su hijo. Y él le contesta, a ver, no entendí bien. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, es sorprendente cómo el Señor Jesús, de pronto nosotros hacemos la misma oración, ¿no? Y decimos, Señor, si tú puedes, sana a mi hijo. Y yo me imagino que el Señor ha de hacer un alto y va a decir, a ver, ¿vienes a ver si puedo? Y yo le contesto al Señor, no, porque sé que puedes, es que yo vengo. Y damos gracias a Dios por esa fe maravillosa. Al que cree, todo le es posible. Más adelante dijo que la fe era la clave para una oración respondida. Mire lo que dice Marcos en el capítulo 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Pueden orar por cualquier cosa. Y si creen, ahí está la fe, que ya la han recibido, será suya. ¿Por qué vas a orar este día? Por una novia, por un novio, por un esposo, por una esposa. Yo voy a orar por esos hijos que el Señor me tiene prometidos. Yo voy a orar porque toda mi familia conozca al Señor. Yo voy a orar para que el Señor me permita en mi trabajo que no quede una sola persona sin que conozca que en Cristo hay salvación y hay perdón de pecados. Para el que cree, todo le es posible. Hace unos días, apenas ayer antier, veía yo en una red social, un varón subió una foto con sus dos pequeños, apenas uno de 2 o 3 meses y el otro como de 5 años, y los tenía sentaditos en un teclado y decía, ya los vi alabando al Señor con todo su corazón. Y yo recuerdo que vi esa escena y le contesté, que sea hecho como has creído, porque así dice la palabra del Señor. Muy bien, entonces hay fe para sanar enfermedades, hay fe para liberar, hay fe para hacer milagros sobrenaturales. Ahora, lo único por lo que el Señor Jesús reprendió a sus discípulos, no 1, ni 2, ni 3, muchas veces fue por falta de fe. ¿Por qué tú no tuviste fe? Y de pronto vemos a un Pedro que se baja, da un paso y el Señor le dice, ¿y por qué? Señor, es que me estoy hundiendo. ¿Y por qué tienes falta de fe? Señor, sálvanos que nos hundimos. ¿Dónde está tu fe? Y vez tras vez Jesús reprendía por tener poca fe. Falta de fe no agrada al Señor. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Los discípulos eran incapaces de entender las verdades espirituales porque les faltaba la fe. Pareciera como que Dios tenía una lección principal. Algo que enseñarle a los discípulos y que enseñarnos a nosotros, y es, tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es confiar en Dios. Fe es poder perdonar hasta 70 veces 7. Fe es poder orar por los enfermos. Fe es creer que las cosas que vienen delante de nosotros siempre serán mejores porque nos acercan a la gloriosa presencia del Señor. Eso es fe. Fe es creer que lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, Dios lo puede hacer en sus fuerzas a través de mí. Esto es fe. Ahora, me gusta, los discípulos necesitaban mucha fe. En alguna ocasión no pudieron sanar y el Señor les dijo, pero ¿por qué tienen esa falta de fe? Pero déjeme decirle lo siguiente. Después de los evangelios, después de ese tiempo en que el Señor Jesús pasó 3 años con ellos, instruyéndolos, llega un libro maravilloso y llega el libro de los Hechos. Llega un libro donde vemos a Pedro levantarse y predicar y con todo denuedo, y primero se convierte en 3,000, 4,000, después 5,000, miles de personas conocieron al Señor por la predicación de un hombre que anteriormente le había faltado fe. Y el Señor le había dicho por falta de fe, pero hoy esa fe que estaba siendo probada estaba trayendo a mucha gente. Por la fe, Pedro se fue enfrente del templo de la Hermosa y le dijo a aquel paralítico, levántate y camina. Por la fe de Pedro, y porque él sabía en quién había confiado. Mi amado hermano, aumenta nuestra fe
tiene que ser una de nuestras oraciones, definitivamente. No la podemos dejar fuera. Aumenta nuestra fe. Los hechos de los apóstoles podrían ser los hechos del Espíritu Santo o los hechos de la fe, todos los milagros de la fe. Vemos ahí en un capítulo 1 que Pedro ora con fe y miles fueron transformados. Vemos en el capítulo 3 que hay sanidades en el nombre de Jesús. Vemos en el capítulo 4 de Hechos que Pedro predica a otra enorme multitud con denuedo y les dice, ese Jesucristo al que ustedes crucificaron, hoy ha venido y resucitó y dice que hay salvación y hay perdón de pecados para todo aquel que crea en él. Y así puedo continuar. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Capítulo 5, él puede tener una palabra de conocimiento y antes de que ellos llegaran, saber que estaban mintiendo, ¿sí recuerdan? Y así vez tras vez, el Señor les da sabiduría, el Señor les da varias cosas, les aumenta la fe y no solo esto, ellos la pueden contagiar a un sinfín de personas, entre ellas usted y yo. Yo creo que el mismo Dios que estuvo con Pedro, que estuvo con Pablo, el mismo Dios que estuvo con Esteban, es el mismo Dios que hoy está con usted y conmigo. Y estoy segura que así como ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe, a Él no le desagrada que usted y yo podamos orar, Señor, aumenta mi fe. Señor, estoy viendo a mi hijo enfermo y en lo que vamos caminando hacia Él para orar, podemos ir, Señor, aumenta mi fe. Muéstrame que no es el poder de mi fe, es el poder tuyo, de que tú eres el sanador, que tú eres quien salva, que tú eres quien libera, pero no somos nosotros los que tenemos que soltar palabras de fe en ese Dios maravilloso. En el capítulo 10 vemos que a causa de la fe el evangelio cruzó la división étnica y llegó hasta los gentiles. A causa de ese Pablo aguerrido que tenía una fe también. En el capítulo 12 la fe de la iglesia es probada de forma severa. Santiago, el hermano del Señor Jesús, lo habían matado solamente por agradar a algunas personas. La iglesia aprendió y cambió sus problemas por oraciones. Afrontó las batallas de rodillas. Mi amado, las cosas se ganan no con gritos, las cosas se ganan no con una buena situación financiera, las cosas no se ganan con un carácter fuerte o débil, las cosas se ganan de rodillas en la presencia del Señor, diciéndole, Señor, auméntame la fe, auméntame mi fe. Los discípulos oraron, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Dios lo hizo. ¿Cómo lo sé? Porque los vemos en el libro de los Hechos, porque vemos a un Pablo que se levanta con todo denuedo y que predica. ¿Sabe también por qué lo sé? Porque conozco muchas personas que están allí viendo esta transmisión, personas que antes no conocían al Señor, pero cuando llegaron a los pies de Cristo, recibieron una fe tan maravillosa que al día de hoy yo me gozaba de ver a los niños. ¿Cuántos vimos a los niños en un miércoles anteriores? Yo estaba enfermo, dijo un pequeño, pero oré al Señor y el Señor me sanó. Otro pequeño dijo, me caí del patín y me lastimé la pierna, pero oré al Señor y el Señor me sanó. Tantas y tantas personas que podemos escuchar. Yo recuerdo muy bien que cuando era niña, las tormentas eléctricas me daban mucho miedo, pero me daban pánico, terror. Y yo escuchaba el primer trueno, pero en automático yo empezaba a orar. Señor, tú eres Dios de los ejércitos y yo sé que tú hablas a través de los truenos, pero o me quitas el miedo o cesan estos truenos en el nombre de Jesús, Señor. Y empezaba a orar y yo recuerdo vez tras vez cómo el Señor iba calmando toda esa tormenta, iba poniendo paz en mi corazón. Y de esa forma y muchas cosas más en las que yo recuerdo que oro al Señor y el Señor tiene una palabra de paz, una palabra de bien. En alguna ocasión, hace muchos años, cuando yo viajaba constantemente para ir a la escuela,
Recuerdo que yo nunca me quedo dormida en el autobús, jamás, ni cuando vamos manejando, que mi esposo va manejando, jamás me quedo dormida. Si yo voy manejando, menos me quedo dormida. Y iba yo en ese autobús. Y yo recuerdo que pasó algo por mi mente, no sé si fue que lo vi o que sí me quedé dormida, pero yo me recuerdo caminar por el pasillo de ese autobús y llegué con el conductor. Y muy bien recuerdo que volteó a ver el conductor volteó a verme, y aunque nunca he visto a mi Señor Jesús, puedo imaginarlo, y yo lo vi, yo sabía que era Él. Y yo le dije, ¿pero qué haces aquí? Y él me contestó, ¿aquí me pones tú cada que subes al autobús? Y entonces yo empecé a recordar, cuando yo subí al autobús decía, Señor, que seas tú manejando este vehículo. Y el Señor me decía, son tus oraciones, es tu fe quien me pone en este lugar cada que tú subes al autobús. Cuando alguien va a ser intervenido, va a ser operado, nosotros oramos, Señor, sé tú en las manos del médico, porque eso es fe, mi amado hermano. Fe es creer que las cosas van a suceder como Dios las tiene planeadas. Y fe es ir más allá y creer por las cosas que son sobrenaturales. La fe de los discípulos ahora era extraordinaria. Esos hombres que habían sido culpables de tener poca fe, terminaron como hombres de fe extraordinaria. Tuvieron fe suficiente para hacer una hermosa iglesia grande, enorme. Tuvieron fe suficiente para seguir predicando en medio de la dificultad. No lo quiero poner triste, mi amado, pero ni un discípulo tuvo una muerte tan hermosa. Fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron algunos decapitados, algunos apedreados, terrible. Sin embargo, nada los detuvo porque ellos tenían fe en el amado. Yo sigo teniendo fe en el Señor Jesús. Las grandes peticiones puede que tarden en llegar, pero la fe nunca deja de orar, mi amado. No se dé por vencido. La fe sabe esperar. La fe los discípulos tuvieron que esperar 3 años para poder ver esa fe en acción. No importa el tiempo que tengamos que esperar. Nosotros somos la clave para la respuesta de nuestras oraciones. ¿Qué tanta fe hay en nosotros? Pidámosela al Señor. Dios se deleita en la fe y está dispuesto a responder cuando le pedimos por más fe. Esa es una de las oraciones y de las peticiones que el día de hoy estoy segura que van a ser una revolución en su vida, en mi vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra ciudad. Empecemos a orar con fe. ¿Le parece si empezamos esta noche? Ore con fe. Piense hoy en su corazón, ¿qué hay imposible para mí? ¿Qué hay imposible para usted hoy? ¿Hay algo que usted quiera y que es imposible para usted? Déjeme decirle algo de parte del Señor. Para Dios todas las cosas son posibles. Cierre sus ojos, por favor, ahí a donde está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos como estos discípulos amados tuyos, Señor, por los que diste tu vida, Señor, que estaban caminando junto a ti, que te conocían, Señor, y aún así, Padre, ellos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y hoy, Padre, oramos de la misma manera. Señor, aumenta nuestra fe. Llena nuestro corazón de fe. Llena nuestro corazón de palabras de bien, de palabras de fe, de palabras de paz. Señor, que nuestro corazón y nuestra boca se llenen de palabras que queremos ver cumplidos en nuestros hijos, en nuestras familias, en toda la gente que nosotros amamos. Que nuestra mente y corazón se pongan de acuerdo, Señor, para hablar con fe. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Llénanos de esa fe. Y Señor, yo hoy oro para que cada persona pueda experimentar lo imposible en su vida, porque para ti todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, pues qué maravillosa oración hemos aprendido el día de hoy. Para el Señor no hay límites. ¿Por qué habríamos de tenerlo nosotros? Tenemos fe, debemos orar. Que conforme a nuestra fe sea hecho.
Mi amado, que el Señor le bendiga mucho.